Hola, vamos a darle continuidad este día a lo que iniciamos en la transmisión anterior. Desde la vez pasada te invité a que leyéramos el Salmo 23 y específicamente pusimos nuestros ojos en el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa frase, tú estarás conmigo, es una expresión, decíamos, es una expresión del alma, es una expresión que señala una fuerte convicción. Tú estarás conmigo, dijo el salmista. Esa convicción, ¿recuerdas? Mencionamos, esa convicción fue resultado de la revelación de Dios. Y yo creo que así es con cada palabra que Dios trae a nuestro corazón, cada palabra que Dios trae a nuestra mente. Su Espíritu Santo produce en nosotros una convicción, un amor, y nos produce esa actitud de tomarnos con toda fuerza, con toda fe de cada palabra que Él habla a nuestro corazón. Y te mencionaba la vez anterior que utilizaríamos varias transmisiones para comentar sobre esta frase: tú estarás conmigo, porque estoy seguro que muchas veces hemos estado viviendo circunstancias o situaciones en donde nos vemos así en la necesidad de sentir que estamos cerca de Dios y de sentir que Dios está cerca de nosotros. Y hay una preciosa revelación en las Escrituras acerca de esa iniciativa de Dios para permanecer cerca de nosotros, pero también para atraernos a Él y lograr que nosotros permanezcamos cerca de Él. También te mencionaba la vez anterior que en la epístola a los Efesios, las Escrituras dice que hemos sido aceptos. Todos nosotros somos aceptos en el amado. Ese es el precioso milagro de la cruz. Cómo Dios nos toma y nos inserta en Cristo. Y entonces cuando nos mete en Él, Él nos hace vivir las cosas más extraordinarias, porque nos hace vivir en su justicia, nos hace vivir en su amor, también nos hace vivir en su carácter. Cuando nosotros hablamos de nuestro corazón con la confianza, con la convicción y con el conocimiento, cuando le decimos a Dios, tú estás conmigo, es porque eso es una realidad, y eso es porque eso es evidente, o hay suficiente evidencia de que Dios está con nosotros. Y te mencionaba también que íbamos a estar explicando acerca del significado de esta expresión a través de varios pasajes en las Escrituras. Cuando tú sabes que Dios está cerca de ti, cuando tú sabes que Dios está contigo, entonces la palabra de Dios toma una fuerza, digamos, superlativa, muy grande, mayor, y te hace vivir con otra convicción. Hay un punto, regresando o volviendo a hacer memoria a esa historia de José, que está registrada en el libro del Génesis, cuando José se da a conocer a sus hermanos. José sabe que las condiciones, que las circunstancias que se vivían, que se estaban viviendo en ese tiempo y que se avecinaban todavía por algunos años, iban a ser muy difíciles. Y entonces, justo en ese momento en el que hay que pensar, estaba en riesgo aún la vida de toda su casa, de toda su familia, que se encontraba fuera de la tierra de Egipto.
Cuando José se da cuenta de eso, él manda traer a su padre, manda traer a sus hermanos y les da un lugar. Y ese lugar fue la tierra de Gosén. Y comentaba la vez anterior que Gosén significa cercanía. Es decir, les dio un lugar cerca de. Y ese lugar que se les dio fue un lugar que significó varias cosas, que son las que vamos a ir comentando. Pero significó salvación y significó preservación. Si ellos no hubieran si esa familia, la familia de Jacob, no hubiera entrado en contacto con José, seguramente hubieran estado expuestos a un exterminio, hubieran estado expuestos a la muerte, porque no hay nada más desolador en la tierra que el hambre. Y cuando las personas, cuando la gente no tiene que comer, el estado de esas personas es deplorable y es un estado de desolación. Ese era parte del contexto en el que se encontraban la familia de José en ese tiempo. Por eso se vuelve muy significativo el que se les haya asignado un lugar específico, y se vuelve mucho más significativo cuando ese lugar fue específicamente la tierra de Gosén, repito, que significa cercanía. Entonces, yo creo que es muy conveniente que tú y yo traigamos a nuestro corazón que el mejor lugar donde nos podemos ubicar es cerca del Señor. No hay mejor lugar que estar cerca del Señor, porque allí encontraremos salvación, allí encontraremos preservación. Pero también cuando tú te acercas al Señor, cuando vives esa cercanía con el Señor, tú puedes decir lo que la Escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Cuando dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sin duda alguna, esa expresión "tú estarás conmigo" de alguna forma nos toma y nos lleva a vivir algo que es impactante cuando lo experimentas, y es la protección divina. Muchas personas pueden dar testimonio, pueden dar razón de cómo en medio de durísimas circunstancias, de durísimos episodios que han enfrentado en su vida, han visto, han contado, han comprobado la protección de Dios. Y eso no es otra cosa sino el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque Dios no se olvida de sus hijos, porque Dios no desampara a sus hijos. Y cuando la revelación de Dios viene al corazón y sus hijos aprenden a caminar con Él, también sus hijos aprenderán a decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Seguramente recuerdan que Egipto vivió un fuerte trato de Dios a través de plagas, a través de pestes. Y esas plagas y esas pestes afectaron toda la tierra de Egipto. Y en medio de ese fuerte trato, Dios mostró su cuidado y su protección para sus hijos o para su pueblo. Lo mostró de una forma sin igual. Saben que hay un versículo que en el Éxodo capítulo 8, versículos 22 y 23, en donde leemos: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Cuando Dios le ordena a Moisés que se presente ante el faraón en nombre de Dios,
Estas fueron palabras que Dios habló a través de la boca de Moisés para con el faraón, para mostrarle la protección de Dios sobre su pueblo. Cómo Dios asume y siempre ha asumido ese compromiso permanente de protección para su pueblo, para sus hijos. Y así es como uno puede experimentar en este tiempo presente de la misma forma la protección de Dios. Y vuelvo a repetir, cuando David dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, David había experimentado, David había vivido. David podía contar varias ocasiones cómo se había manifestado la presencia de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Y además hay que decirlo puntualmente, esa protección divina vino en los episodios del día a día, no en algo en especial, sino en las situaciones del día a día. Y así es como tú y yo experimentamos también la protección de Dios, porque no tenemos que esperar a una fecha especial o no tenemos que esperar un día especial. En realidad, todos los días, de una forma o de otra, vamos experimentando la protección de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha atraído a Él. Él nos ha atraído cerca de Él. Él nos ha dado lugar. Y en ese lugar, en esa posición donde Él nos ha colocado, Él compromete su propio ser para preservarnos, para guardarnos, para protegernos, para levantarnos en las más duras y complejas situaciones que se nos van presentando. Así que, aunque Egipto estaba plagado de muchas plagas, de enjambres, de hecho, de moscas y de otras pestes, la palabra de Dios dice que los hijos de Israel estaban a salvo en la tierra de Gosén. Podríamos decir que Dios los libró de ser tocados por los problemas que en ese momento estaban aquejando a toda la tierra de Egipto. Yo creo que tú y yo podemos decir, así como sucedió en ese tiempo, que aunque estén sucediendo muchas cosas y muchas cosas malas en el mundo, hay una palabra de Dios, hay manifestación de Dios, y esa manifestación de Dios y esa palabra de Dios están vigentes, se siguen cumpliendo para tu bendición, para nuestra bendición. Dios ha prometido estar cerca de nosotros. Y la pregunta que yo te hacía la transmisión anterior era, ¿tú has decidido permanecer cerca de Dios? Porque si Dios te ha dado lugar, usando la analogía de la cual estamos hablando, si Dios te ha dado una tierra, si Dios te ha señalado una tierra, Gosén, cerca o cercanía, cerca de Él, ¿estás tú acudiendo a esa tierra? ¿Te has ubicado en esa tierra? ¿Te has posicionado en esa tierra? ¿Te has posicionado cerca de Él? ¿O sigues viviendo en la lejanía? ¿O sigues viviendo a lo lejos? ¿O sigues solamente contemplando de lejos lo que es Dios y cómo es Dios? Y a veces, quizás hay que decirlo con cierta tristeza, hasta juzgando sin fundamento. ¿Qué estamos haciendo? Dios nos ha dado lugar, y el lugar que nos ha dado es cerca de Él. Vuelvo nuevamente a traer a nuestra memoria el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y por algunas transmisiones voy a estar repitiendo y repitiendo esto, porque yo creo que tú y yo tenemos que llegar a esas convicciones. Pero
A esas convicciones se llega cuando hay una revelación de Dios a tu corazón, a tu vida. Y entonces la palabra de Dios toma vida en ti. Y entonces las palabras no son solamente dichos, no son solamente sonidos salidos de tu boca. Es vida, son realidades en ti, son verdades que te sostienen y que te hacen ir adelante. Cuánto nos hace falta tener ese carácter que se pare frente a las dificultades y diga: aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuánta falta nos hace aprender y entender cómo Dios siempre nos ha querido atraer a Él, mantenernos cerca de Él. Y hoy te invito a que tomes esa decisión. Acércate a Dios. No vivas más a la distancia de Dios. No vivas más alejado de Dios. Acércate a Dios y permite que ese lugar que Él ha preparado para ti puedas tú disfrutar toda la gloria y toda la bendición que Dios tiene preparada para ti en ese lugar, en ese estado, en ese sitio. Y eso lo vamos a comentar en las siguientes transmisiones. Pero este día te invito: acércate a Dios, acércate a Dios, acércate a Dios. Vamos a orar. Dios de toda gloria, gracias por tu palabra, porque lo que produce en este momento en mi corazón es un profundo agradecimiento, porque tú no nos rechazas, porque tú no nos cierras la puerta, sino todo lo contrario. Tú nos invitas y tú nos sigues atrayendo a ti. Tú quieres que vivamos y caminemos cerca de ti, y así queremos vivir. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Un fuerte abrazo y bendiciones.